Buenos días a todos. Vamos a hablar en el día de hoy de modos ventilatorios. Para hablar de modos ventilatorios, primero debemos tratar de reconstruir o llevar adelante este tipo de esquema de pirámide, en donde Robert Chatburn decidió volver a hablar sobre los 10 fundamentos máximos de la taxonometría de los modos ventilatorios. Básicamente, lo que uno debería hacer es, como dice acá en el punto número 1, estandarizar un vocabulario y una terminología para después conocer las 10 máximas de la ventilación mecánica y poder comprender qué compone cada modo ventilatorio para llevar a un análisis de todos los modos ventilatorios, poder evaluar cada modo ventilatorio, qué virtud tiene, qué virtud no tiene, comparar así los modos ventilatorios y después llegar al uso o al empleo de los mismos. Por tal motivo, dentro de lo que es la taxonometría, uno diría, bueno, ¿qué es un modo de ventilación mecánica? Bien, y un modo de ventilación mecánica se define como un patrón predeterminado de interacción entre el paciente y el ventilador, donde van a haber componentes básicos como van a ser las variables de control, las secuencias ventilatorias y los esquemas de metas. Posteriormente a esto, uno debería poder identificar qué pasa en una secuencia simple de ventilación. ¿Bien? Entonces, a partir de eso, uno diría, bueno, si en cada ventilación está predeterminado el volumen corriente o está predeterminado el flujo y a su vez está predeterminado el tiempo inspiratorio, bien, la variable de control va a ser volumen control. Y si a su vez no está preseteado o está programado la presión, bien, la variable de control va a ser la presión con sus diferentes modos por presión. Y si a su vez esa presión es proporcional al esfuerzo del paciente, bien, deberíamos interpretar como que puede llegar a pasar que sea otra modalidad ventilatoria. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? ¿Sí? Cuando uno debe definir la modalidad ventilatoria, uno debe evaluar qué es lo que hace el ventilador en una secuencia. Bien, ¿cuál es la variable de control? Si la variable de control va a ser el volumen o va a ser la presión. ¿Cuál es la secuencia ventilatoria? Si la secuencia ventilatoria va a ser una ventilación mandatoria continua o una ventilación espontánea continua. Y de esa forma constituiríamos el modo. Básicamente, ventilación se entiende como la entrada y salida de aire de los pulmones, y la ventilación mecánica es una interacción entre el operador, la máquina y el paciente, donde uno va a programar volumen, flujo, presión y tiempo. Esto que conocemos acá, ¿sí?, ¿cómo lo definiríamos? Como respiración. Entonces, la máquina lo que hace es generar entrada y salida de aire desde afuera hacia los pulmones, con lo cual la máquina se va a llamar ventilador. Como objetivos de la ventilación mecánica, podemos definir que es un procedimiento que se utiliza para mantener la respiración de modo transitorio hasta que el paciente pueda reanudar la ventilación espontánea. Como metas, vamos a poner que van a ayudar a mejorar el intercambio gaseoso, evitar injuria pulmonar y disminuir el trabajo ventilatorio. Entonces, ¿qué termina siendo un ventilador? ¿Qué es un ventilador? Básicamente un ventilador es, como lo define Chatburn, es como una caja negra. Bien. El ventilador mecánico es una máquina automática designada para proveer parte del trabajo
ventilatorio y poder mover el gas de un lado al otro, o sea, de afuera hacia adentro de los pulmones, ¿sí? Este acto de movimiento, ¿sí?, se lo conoce como respiración o, mejor dicho, ventilación. ¿Bien? Entonces, eso es la función que va a cumplir la máquina. Después uno tiene varias cosas a tener en cuenta, como es qué es un modo. Como dijimos, un patrón predefinido, predeterminado, interacción entre el ventilador y el paciente. Después va a tener un nombre cada modo, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que el nombre de cada modo lo va a designar el fabricante. Pero esto fue escrito hace bastante tiempo y uno tiene que hablar de lo que se llama taxonometría. Si yo puedo nomenclar un modo como corresponde, en cualquier lado del mundo, ¿sí?, uno va a saber qué modo ventilatorio es y no que se presta a cierto grado de confusión. ¿Bien? El poder definir un modo ventilatorio que sea uniforme a todo el mundo lo que va a generar es que se simplifique la interpretación de lo que uno está viendo en el monitor de una máquina. Bien, los modos ventilatorios básicamente se van a dividir en asistidos controlados y espontáneos. Los modos asistidos controlados van a ser asistido controlado por presión, asistido controlado por volumen, y los espontáneos van a ser modos básicamente por presión. Básicamente hay dos tipos de ventilaciones: las ventilaciones que van a ser controladas, o sea, no tienen ningún inicio a través por parte del paciente, y otras que van a ser asistidas. ¿Bien? Entonces se pueden complementar partes que sean asistidas y partes que sean controladas en un mismo momento. Entonces, durante una inspiración, ¿sí?, el ventilador lo que va a hacer es o controlar la presión o controlar el volumen. ¿Bien? Controla la presión o va a controlar el volumen. Pero hay que tener en cuenta esto, ¿sí? El ventilador no puede utilizar los dos modos en el mismo momento. O sea, va a controlar, ¿sí?, o uno o el otro, o la presión o el volumen. Entonces surge esta duda. Y uno dice, bueno, ¿qué modo debería utilizar? ¿Por qué hay tantos modos? Todos los modos son lo mismo, todos los modos me generan el mismo beneficio. Veremos. Entonces, básicamente un modo ventilatorio se va a definir primero por la variable de control, después por la secuencia ventilatoria, después vamos a ver qué esquema de control va a utilizar y por último vamos a definir el modo ventilatorio. Entonces, elegir un modo ventilatorio es elegir el punto 1, 2 y 3 primero, ¿bien?, para poder determinar qué modo voy a elegir yo. Básicamente lo que vemos acá es parte de algo que se llama ecuación del movimiento, a lo cual tengo tres opciones. Nosotros cuando ventilamos, ¿sí?, estamos en la secuencia de abajo, o sea, todo el trabajo ventilatorio lo hace la persona. Entonces vamos a tener representado esta ecuación del movimiento como la presión que se necesita generar para vencer el componente resistivo y después vencer el componente elástico a fin de que ingrese una cierta cantidad de volumen. En el caso que un paciente esté intubado, ventilado, sedado, con bloqueantes neuromusculares, todo el trabajo respiratorio, vamos a la parte de arriba, lo va a hacer el ventilador en función de lo que uno lo programe. Entonces, la presión muscular, que era la que hacía el paciente, no va a estar y va a ser reemplazada por la presión del ventilador. También con el mismo objetivo, vencer el componente elástico y el componente resistivo. Ahora, cuando el paciente empieza a tener interacción con el ventilador, lo que va a pasar es lo siguiente. Ese trabajo ventilatorio va a estar repartido en parte por la máquina y en parte por el paciente. Entonces, vamos a tener dos niveles de presión.
también para vencer el componente resistivo y el componente elástico. Entonces, en función del momento que yo necesite ventilar un paciente, en la instancia en la cual esté ventilando el paciente, si va a recibir asistencia ventilatoria total o asistencia ventilatoria parcial, va a ser lo que vamos a necesitar utilizar o lo que sea. ¿Bien? Entonces, ¿cómo funciona la ventilación mecánica? Siempre es continua, es intermitente. Lo que se ve acá es que en un momento va a haber una activación, se va a dar una fase inspiratoria, va a terminar la fase inspiratoria y vamos a pasar a la fase expiratoria. De esta manera lo que vamos a terminar logrando es que se den ciclos inspiratorios y ciclos expiratorios. ¿Bien? Para poder monitorizar todo esto que está pasando y ver cómo impacta la programación que yo le estoy generando, vamos a tener las gráficas. ¿Sí? Las gráficas que van a ser de presión, flujo y volumen en función del tiempo, tanto sea en volumen control como en presión control. Lo que tengo que interpretar es que las gráficas van a ser distintas en función de la variable de control. Si yo estoy en volumen control, que es el gráfico de la izquierda, el volumen, ¿sí?, va a tener una característica que va a ser siempre el mismo y la presión va a ser una presión incremental. Bien, en el caso de presión control, que es el gráfico de la derecha, el volumen no va a ser tan constante, lo que va a ser constante es la presión. Bien. A su vez, los ventiladores se van a clasificar según variables. ¿Qué son estas variables? Van a ser variables de control y variables de fase. Básicamente las variables de control, como dijimos, van a ser el volumen y la presión, y las variables de fase van a ser 4. Va a estar dada por el disparo, el límite, el ciclado y la base. ¿Qué son estas variables de fase? ¿Sí? Se van a utilizar para poder definir eventos que van a suceder durante el ciclo ventilatorio. El disparo es el comienzo de la fase inspiratoria. El límite es el valor máximo que yo le voy a asignar a la presión o al volumen. El ciclado significa es el fin de la fase inspiratoria y el comienzo de la fase expiratoria. Y la base es de donde va a arrancar todo ciclo. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles van a ser las variables de la fase? Acá vamos a tener donde dice trigger, es el disparo. Acá arriba va a ser el límite. Acá va a pasar que se va a dar el ciclado y la base es de donde arranca o comienza todo ciclo. A su vez, las variables de disparo, ¿sí?, ¿qué me van a estar diciendo? Que el ventilador las va a usar para detectar el esfuerzo inspiratorio e iniciar la ventilación. Entonces, como variable de disparo vamos a tener que pueden ser dos, o sea, a través de el tiempo o a través de la sensibilidad. Si se utiliza la variable por tiempo, la va a iniciar el ventilador, ¿sí? Ese disparo se va a dar porque yo programé un tiempo y lo va a iniciar el ventilador. En cambio, si yo utilizo la sensibilidad, significa que va a haber una interacción con el paciente. A su vez, ese disparo puede ser o por flujo o por presión. Por ahí, para entender un poco más esto, sirve esta aclaración. O sea, si yo tengo en el gráfico de la izquierda, arriba tengo presión en función del tiempo y flujo en función del tiempo, en el gráfico de la izquierda lo que va a suceder es que el disparo va a estar dado por tiempo. O sea, yo no tengo una caída de la presión. En cambio, en el otro, tengo una caída de la presión. Entonces puedo decir que ahí tiene interacción entre el paciente y el ventilador. Los que tengan por ahí un poco más de experiencia y puedan llegar a ver el trigger de un ventilador como el Macket, hay que tener mucho cuidado cuando uno elige la sensibilidad por presión o la sensibilidad por flujo
entender que la sensibilidad por flujo está puesta en porcentaje y no en valor real. Dentro de lo que es la sensibilidad por presión, vamos a tener que en el gráfico de arriba ingresa, o sea, viene desde la línea de base, cae hasta un cierto punto, ¿sí? Cae la presión generada por esta caída de presión generada por la activación muscular propia del paciente, ¿sí? Una vez que se inicia, o sea, dispara esa sensibilidad, se inicia el ciclo ventilatorio. En el caso del gráfico de abajo, ¿sí? Lo que va a pasar es que hay un incremento en el flujo, ¿sí? Que vendría a ser esto. La sensibilidad por flujo va a pasar que de la línea de base, en el momento que hay un incremento del flujo, el ventilador reconoce que el paciente quiere iniciar el ciclo y comienza la ventilación. ¿Qué es la variable de límite? Bien, la variable de límite es el máximo valor de volumen o de presión que yo decido prefijar. A su vez, la variable de ciclado va a tener lo siguiente. Va a estar determinada, o lo que va a determinar es el fin del ciclo inspiratorio y el comienzo de la fase expiratoria. Básicamente lo que tengo acá es en amarillo, inicia el ciclo ventilatorio, ¿sí? Compuesto por su tiempo inspiratorio. En un momento donde está esta línea amarilla se corta la emisión de gas, ¿bien? Y se pasa a la fase expiratoria. Entonces de esta manera comienza el tiempo expiratorio y comienza la eliminación de todo lo que había ingresado en la fase inspiratoria. Lo otro que vamos a tener es la variable de base. ¿De dónde va a salir el ciclo? Este ciclo va a salir tanto de la línea de base, que puede ser 0, o de la línea de base, que puede estar representado por la PIP, que es la presión al final de la expiración. Bien, entonces viene esta pregunta. Cuando uno ve el ventilador, dice qué modo ventilatorio es. Entonces uno debería responder esto de la siguiente manera. ¿Cómo reconocemos un modo ventilatorio? Bien, hay varias formas. Uno es hacerse este esquema, ¿sí? Que es bastante complejo. Y uno dice, bueno, ¿cuál es la variable de control? Dijimos que había dos, presión o volumen. Listo. ¿Cuál es la secuencia ventilatoria? ¿CMB o CSB? CMB, recuerden que era ventilación mandatoria continua y CSB era ventilación espontánea continua. Entonces, esta tiene que esto puede ser por volumen o por presión. ¿Bien? Entonces, de esa manera puedo identificar un modo. Si no, pueden bajarse estas tablas en donde explican cómo se llaman todos los nombres de los ventiladores, o si van por ese lado van a tener este problemita en donde se van a tener que acordar todos los nombres de los ventiladores, ¿sí? Por ejemplo, el caso de volumen control es CMBBC, que es como se debería nomenclar, ventilación mandatoria continua, volumen control, y después tienen BCAC, BCSIMB, BCMMB, ¿bien? Lo mismo los modos por presión, los mismos los modos espontáneos. O se pueden acostumbrar a ver cuál es el setting más allá del nombre propio de cada ventilador. Y si yo tengo FIA2, volumen corriente, tiempo inspiratorio, frecuencia respiratoria, PIP y flujo, el modo va a ser volumen control. O darse maña viendo gráficos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de estos gráficos? Que si acá la presión es constante, el modo será por presión. Y sobre todo porque el flujo es decremental. Ahora, si el flujo es constante o cuadrado y encima tengo esta progresión donde hay flujo cero y se prolonga,
sé que estoy en volumen control y que encima le programaron una pausa inspiratoria. Si no, volvemos a lo mismo, se agarran las tablas estas y se lo aprenden de memoria. Mi recomendación es que uno vea que está programado, ¿sí? Si yo tengo, como dijimos en esta, presión control, ¿bien? Me olvido que acá dice presión control. ¿Tengo FIO? ¿Tengo programado la FIO? Sí. ¿El TI? Sí. ¿La radiación IE? Sí. ¿La frecuencia? Sí. La PIP está programada. Hay una presión control que no sé qué si es PC, presión control, presión inspiratoria. Y tengo trigger. El modo va a ser ventilación controlada por presión o ventilación mandatoria continua, presión control. ¿Bien? Es la forma más simple para reconocer un modo ventilatorio en función de la cantidad de nombres o nomenclaturas que le ponen los fabricantes a los modos. Entonces vamos a tener que en ventilación controlada por volumen, ¿sí? Se va a entregar un volumen de gas a través de una programación de un flujo, ¿sí? Yo le quiero entregar 520 mililitros de volumen corriente, para lo cual está programado un flujo o una velocidad de tanto en tanto tiempo inspiratorio. ¿Bien? Entonces van a haber variables que van a ser independientes. ¿Qué significa que sean independientes? Esto es para razonarlo y no acordárselo de memoria. Una variable independiente es aquella que yo programo, sea el flujo, la frecuencia o el volumen. Si yo la programo porque mi elección fue ponerle tal valor, es una variable que no se puede modificar, salvo que la modifique el operador. Y una variable dependiente es aquella, como la palabra lo dice, que va a depender de la otra variable que yo programé. Entonces, una variable independiente genera que la otra variable que yo no puedo controlar, que en este caso va a ser la presión, pueda ser modificada. Bien, para esto, en volumen control podemos tener básicamente 4 formas de flujos, de curvas de flujo. Bien, las que más se utilizan son las que están acá arriba. La primera es la de flujo constante y la segunda es la de flujo desacelerado, ¿sí? O decremental. La primera constante o cuadrada, la segunda decremental o desacelerada. Mientras uno elige estas curvas de flujo, ¿sí?, tiene un impacto en la presión. Recuerden que en flujo es volumen en función del tiempo. ¿Bien? Entonces, en función de la velocidad que yo quiero ponerle, ¿sí?, va a ser la presión que va a tener que generar la máquina. ¿Bien? Y si uno ve la gráfica, por ejemplo, arriba yo tengo presión y flujo, las dos en función del tiempo, y lo que va a estar pasando acá, que por ejemplo yo tengo un diferencial de presión, la onda de flujo es constante, impresionaría acá al tener un tiempo de flujo cero, haber una pausa inspiratoria, con lo cual me divide la presión, ¿sí?, en 2 puntos, lo que se llama ahí como presión inspiratoria, presión pico, y lo que se llama como la presión plató o la presión meseta. Bien, fíjense en la particularidad de este gráfico. Arriba en el 1 yo tengo presión, en el 2 flujo, en el 3 volumen. Fíjense en la interacción que hay, que cuando se incrementa una presión ya se entregó el flujo determinado, ¿sí? Se entregó el flujo que ya estaba programado. Bien, una vez que ese flujo se entregó, la presión sigue siendo incremental porque el flujo, como elegí que es un flujo constante, se va entregando de manera uniforme. Y en ese momento que la presión se incrementa y el flujo va transcurriendo una unidad de tiempo, el volumen se va incrementando. ¿Bien? Fíjense en qué pasa cuando yo le pongo una curva de flujo decremental.
la presión también va a ser constante y el volumen también va a ser constante. Entonces, preguntas. Si yo veo esta curva de flujo, ¿qué será? ¿Constante o desacelerada? Esta curva de flujo es constante. Y si yo veo esta, ¿qué será? ¿Constante o desacelerada o decremental? Va a ser desacelerada. ¿Bien? Porque uno tiene que tener muy en claro esto. Por ejemplo, si yo veo estos gráficos de presión, flujo y volumen, ¿bien? En la parte de arriba tengo dos niveles de presión, al final el flujo llegó a cero y se mantiene, ¿sí? Pero acá hay un error. Si la presión no salió y el flujo no salió, ¿puede salir el volumen? La respuesta es que no, ¿sí? Así que fíjense en cuando lean, cuando estudien, cuando se fijen en un libro, un artículo, lo que sea, el volumen tiene que ser constante, porque si la presión no se va y el flujo no se va, el volumen que está adentro tampoco salió. ¿Bien? Entonces eso es importante, una para estar formado y la otra para interpretar qué es lo que le puede llegar a estar sucediendo a un paciente. ¿Bien? Vamos a presión control. ¿Qué es lo que pasa en presión control? Yo le digo que le quiero entregar al paciente una presión determinada. ¿Cuál va a ser esa presión determinada? La que le entrega un volumen corriente X, objetivo. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Durante un tiempo se va a sostener esa presión que yo le determiné. Entonces vamos a tener variables que van a ser independientes. En este caso la variable independiente va a ser la presión, va a ser el tiempo, inspiratorio va a ser la frecuencia. Entonces dijimos de vuelta, independiente. ¿Por qué es independiente? Porque es lo que yo elegí. Es lo que yo le pedí al ventilador que le entregué al paciente. ¿Sí? No van a depender de nadie. ¿Bien? Y la variable dependiente va a ser aquella que se va a ajustar el volumen y se va a ajustar el flujo. En función de la presión que yo estoy entregando, va a representar tanto volumen y va a representar tanto flujo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Acá lo que vamos a tener es que la presión es constante en el gráfico de arriba, el flujo es decremental, ¿bien? Y al tener esto, ¿sí? Yo puedo determinar que a través de que un gráfico de presión en función del tiempo, la presión sea constante, puedo determinar que ese modo ventilatorio va a ser por presión. Será presión control, será presión de soporte, iremos viendo. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Cuando uno programa una presión, ¿sí? Yo entrego 20 centímetros de agua en el gráfico de arriba, y como yo tengo que vencer resistencia, luego de vencer esa resistencia termino entregando un volumen determinado. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? En la medida que yo sigo entregando esa misma cantidad de presión, si el radio disminuye, o sea, si aumenta la resistencia, ese volumen que yo entregaba en un primer momento va a disminuir. Y si sigo entregando ese mismo nivel de presión y el radio cada vez es menor, cada vez tengo mayor incremento de la resistencia y yo con la presión que programé no logro vencerlo, cada vez voy a estar entregando menos volumen corriente. Después hay algo que se llama tiempo de subida, rampa, tiempo de presurización, que se va a dar en los modos de presión. Yo decido si la presión que le quiero programar se la entrego rápido, el caso del gráfico A, o si se lo entrego más lento, el gráfico B. Hay una diferencia. Acá yo le doy más tiempo con la presión predeterminada. Y si yo voy por el gráfico B, lo que va a pasar es que yo le voy a entregar esa presión, pero va a estar menos tiempo disponible.
Entonces lo que va a pasar es esto de acá. Si yo le entrego en el gráfico A una presión X, va a tener un flujo alto, ¿sí? Y un volumen más alto. Ahora, si yo tardo más tiempo en entregarle, fíjense en que si estos son 20 centímetros de agua, todo este tiempo yo lo perdí sin entregarle la presión que había determinado. ¿Bien? Entonces, si yo le entrego, voy a tardar más tiempo en entregarle esos 20 centímetros de agua de presión, el flujo va a ser menor y el volumen incluso va a ser menor. ¿Qué es lo que pasa acá? Yo tengo un modo controlado por presión. ¿Bien? Entonces la presión va a ser constante, el flujo va a ser decremental y el volumen va a ser variable. ¿Bien? ¿Por qué uno les dice, fíjense en qué es lo que está programado? Porque yo llego a utilizar este ventilador y después desconozco qué es lo que hay. ¿Cómo se llama el modo ventilatorio? Ay, no sé, no lo usé, este no lo conozco. Entonces vamos a lo más fácil. ¿Está programado la fracción inspirada de oxígeno? Sí. ¿Tiene tiempo inspiratorio? Sí. ¿Tiene frecuencia respiratoria? Sí. ¿Tiene presión inspiratoria? ¿Sí? Tiene PIP y tiene esto que no sé. ¿Qué será? Entonces el modo se llama BIPAP. ¿Bien? ¿Qué significa? Que yo tengo dos niveles de presión inspiratoria y un solo nivel de presión expiratoria. Esa presión inspiratoria va a hacer que cuando el paciente quiera, o sea, cuando se lo ventile de forma con un control total, va a ventilar con esta presión de 15. Si yo tengo un control parcial, o sea que el paciente tiene interacción, va a usar o puede usar esta presión de acá. ¿Bien? ¿Tá? ¿Por qué puedo usar esa presión de ahí? Porque es un modo como los antiguos modos que se llamaban SIMB, que pueden estar en otros ventiladores. ¿Bien? Ahora, si yo tengo esto, este es más fácil, porque digo, tiene fracción inspirada de oxígeno, TI, frecuencia, esto que es la rampa, presión inspiratoria y PIP, el modo se va a llamar, como dice ahí, BIPAP asistido, o es un modo de ventilación controlada por presión, ¿sí? O como se debería nomenclar, CMB, ventilación mandatoria continua, presión control. ¿Bien? Ahora, si yo tengo esto, es un lío. Modo PCB-BG. A ver, ¿qué tengo programado? ¿Se entiende por qué digo que tienen que fijarse qué es lo que está programado? PCB y está programado el volumen. ¿Cómo es esto? Entonces vamos a lo que está programado. Tengo programado el volumen, tengo programado la frecuencia, tengo programado la relación IE. Acá no le quisieron poner PIP, ¿sí? Y acá le pusieron presión máxima. Esto es una alarma. Entonces el modo es, más allá de lo que diga acá, PCBG, el modo es un modo por volumen. Bien, ahora digo, bueno, ¿y qué tiempo inspiratorio tiene? ¿Dónde lo ubico? Entonces, para sacar el modo inspiratorio, el tiempo inspiratorio, vamos a hacer esta ecuación. 60 son segundos. ¿Bien? 12 es la frecuencia respiratoria. Significa que cada ciclo va a durar 5 segundos. Entonces yo tengo que el TI no lo conozco, el tiempo expiratorio no lo conozco y todo el ciclo dura 5 segundos. Entonces, si yo tengo una relación 1-2 significa que el TI será X y el T son 2 veces la X en 5 segundos. ¿Sí? Hago la ecuación y me da que el tiempo inspiratorio es tanto y el tiempo expiratorio es tanto. ¿Bien? Habitualmente si uno toca la frecuencia, por ahí aparece el TI en algunos ventiladores, o si yo modifico el flujo me aparece el TI, o si toco la relación IE
me aparece el TI. Bien. Pasamos al otro modo que se va a llamar presión de soporte. La presión de soporte básicamente es un soporte ventilatorio parcial donde básicamente el ventilador lo que hace es apoyar o darle un soporte al esfuerzo inspiratorio generado por el paciente. ¿Sí? Lo que va a pasar acá es el paciente que tiene interacción con el ventilador necesita que una ayuda. Va a ser esa presión de soporte. Bien, esa presión va a ser constante, o sea, en todo el ciclo ventilatorio va a tener el mismo nivel de presión. Bien, después hay que ver si yo lo estoy asistiendo de más o si lo estoy asistiendo de menos. Bien, entonces es un modo que va a estar limitado por presión, porque yo le voy a entregar tanto nivel de presión, y va a ciclar por flujo. Lo que vamos a ver es que muchos tienen el porcentaje de ciclado o, como dice ahí, final de la respiración o porcentaje E, ¿sí? Y básicamente, si lo tiene o no lo tiene, sepan que lo normal es que el ciclado sea al 25-30%. ¿Qué se entiende? El pico flujo inspiratorio representa el 100%. Cuando el flujo cae hasta el 25-30%, se inicia el ciclo expiratorio. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace acá? ¿Sí? Como dijimos, el nivel de presión va a ser constante, ¿sí? El flujo va a ser decremental. Y antes de que el flujo, vuelvo para atrás, llegue a cero, se abre la válvula expiratoria, el flujo empieza a caer y la presión se empieza a ir. Bien, eso es lo que pasa en este modo. Bien, a modo de conclusiones. Uno dice, bueno, ¿y cuál es el mejor modo ventilatorio? Ninguno reportó ser mejor que otro. No hay trabajos que digan, bueno, este tiene mejor sobrevida que otro, los pacientes se adaptan mejor a uno que otro. La realidad es que no. Todos tienen sus pros y sus contras y va a depender de básicamente esto. El mejor que sepan aplicar. Nunca vi presión de soporte. Bueno, primero debería aprenderlo, ¿no? Pero si yo en el lugar donde estoy siempre ventilan por volumen, y bueno, por ahí tendré que aprender a usar volumen control y después empezar a conocer los demás. Lo otro es el que provoca menor desarrollo de Billy, que es la lesión inducida por la ventilación mecánica. Bien, ¿qué significa esto? Que yo con la programación del ventilador puedo estar desarrollando este tipo de lesiones. Bien, entonces, si yo tengo un paciente que necesito estrictamente controlar el volumen corriente, y el modo a elegir será el volumen. Si yo tengo un paciente que levanta mucha presión porque, no sé, es un paciente asmático que no le entra aire, y bueno, por ahí lo tendré que limitar un poco la presión y tratar de resolver, ¿sí? Y lo otro es el más sencillo, ¿sí? Tratar de buscar la sencillez. Así que bueno, muchas gracias, y como dice ahí, uno tiene que tratar de explicar las cosas simples. ¿Bien? Cualquier cosa les dejo mi mail y ante cualquier duda o consulta me escriben. Saludos.